Siguiendo con la unidad de microbiología, concretamente con el estudio de los microorganismos, vamos a ver las bacterias. Parte de la estructura de las bacterias la vimos cuando tratamos la célula procariota. Vamos a repasar algunos conceptos importantes y sobre todo vamos a ver en qué se basan las funciones vitales que dejamos aparcadas en ese momento. Las bacterias son un grupo de organismos pertenecientes al reino de las móneras, que comprende las eubacterias y las arqueobacterias. Son organismos procariotas, es decir, carentes de núcleo. Aproximadamente hay unas 9.000 especies, son organismos muy simples, pero esa simplicidad no quiere decir que no sean capaces de realizar las tres funciones vitales. De hecho, las llevan a cabo como cualquier otro ser vivo: la nutrición, la relación y la reproducción. Además, veremos que hay una gran variabilidad en sus metabolismos. Son organismos que se pueden observar ya al microscopio óptico, pero para ver detalles de ellos debemos de recurrir al microscopio electrónico. Lo primero que vamos a ver son los tipos morfológicos. Si os acordáis, había 4 tipos básicos morfológicos: los bacilos, que tienen forma alargada, como por ejemplo la bacteria Escherichia coli, el bacilo E. coli; cocos, que tienen forma redondeada, como por ejemplo los estafilococos; los espirilos, que tienen forma de espiral, por ejemplo la espiroqueta, causante de la sífilis, el Treponema pallidum; o que tienen forma de coma, como el Vibrio coloreae, que produce el cólera. Hay bacterias que son independientes, que son de vida libre, pero hay bacterias que van a formar colonias. Para ello se van a agrupar, pueden estar agrupadas, por ejemplo, estos cocos de 2 en 2, formando los diplococos. Pueden formar estas cadenas o estas hileras que se llaman streptococos, estos racimos, también llamados estafilococos, o estas formas tridimensionales que se denominan sarcines. Si vemos así de forma resumida, porque ya lo vimos en detalle, la estructura de las bacterias, podemos ir primero ver la estructura interior y luego vamos a recurrir a esa estructura exterior. En la estructura interior nos llama la atención los ribosomas. Son orgánulos que son más pequeños que los de la célula eucariota, son la asociación de ARN y proteínas, miden 70 Svedberg, 70 S. Los podemos encontrar libres y la mayoría están formando polirribosomas, es decir, pequeñas cadenas de ARN unidos a estos ribosomas. El cromosoma bacteriano se encuentra en una región llamada nucleoide y es cromosoma bacteriano porque es solamente una única molécula de ADN de doble cadena y circular. La región, repetimos, se denomina nucleoide. También nos podemos encontrar en algunas bacterias, no en todas, pequeñas moléculas de ADN denominadas plásmidos que pueden autorreplicarse. Estos plásmidos también contienen ADN o están formados por ADN de doble cadena y circular. Y muchos de ellos poseen genes de resistencia a antibióticos. Ellos pueden integrarse en el cromosoma bacteriano y en ese caso se llaman episomas. Podemos encontrar también inclusiones, que son pequeños residuos de metabolismo, gránulos de reserva, vacuolas de gas, etc. Algo que llama la atención que no se aprecia en esta célula es que la membrana plasmática en algunos momentos sufre una especie de pliegues hacia el interior que se denominan mesosomas. Esas son invaginaciones de la membrana, que algunos autores creen que son artefactos de las propias técnicas de microscopía. Si vemos la estructura externa de la bacteria, lo primero que nos llama la atención en algunas bacterias es una cubierta que es una cápsula. La cápsula no está presente en todas las bacterias, solamente en aquellas que son patógenas. Es una capa glicoproteica de polisacáridos que envuelve a la pared bacteriana, que puede ser rígida y que lo que va a hacer sobre todo es proteger de la desecación, pero va a dificultar que los anticuerpos y las células fagocitarias puedan reconocer a las bacterias y por lo tanto la puedan destruir. La siguiente capa hacia el interior es la pared bacteriana. La pared bacteriana de las bacterias está constituida por peptidoglicano o mureína. ¿Qué era el peptidoglicano o mureína? Era un heteropolisacárido formado por la unión de N-acetilglucosamina más N-acetilmurámico, que lleva asociado un tetrapéptido, es decir, 4 aminoácidos. Según el grosor o la composición de la pared, de esta pared bacteriana, había 2 tipos de bacterias: las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Las bacterias gram positivas son aquellas que tienen
el citoplasma, a continuación la membrana plasmática, que veremos que la membrana plasmática de las bacterias es una membrana sin colesterol, ¿vale? A continuación de la membrana plasmática tenemos la pared celular. Esta es la pared bacteriana de peptidoglicano o mureína. Aproximadamente el 90% de la pared lo constituye este peptidoglicano, al que se pueden asociar diferentes proteínas, polisacáridos, algunos ácidos, por ejemplo los teicoicos. En el caso de las bacterias gram negativas, a continuación de la membrana plasmática, ¿veis? La misma membrana plasmática en ambas células, aquí la capa de mureína es mucho más pequeña, constituye aproximadamente el 10%. Pero esta pared es biestratificada. ¿Por qué es biestratificada? Porque contiene una capa o membrana que se llama membrana externa de lipopolisacáridos y proteínas asociadas. Es la gran diferencia, ¿vale? Repito, en las gram positivas es una pared que ocupa un 90%, mientras que en la gram negativa es una pared mucho más pequeña, de un 10%. Cuando nosotros sometemos a las bacterias a una técnica diferencial de tinción, se llama diferencial porque va a diferenciar dos bacterias, dos tipos o poblaciones de bacterias, se pueden teñir de diferente forma. Hay bacterias gram positivas que aparecen al final teñidas de color violeta y unas gram negativas que aparecen de un color rojo rosáceo. ¿Qué se hace en la técnica? Lo primero que tenemos es un cultivo de bacterias, que lo que vamos a hacer, vamos a teñirlas con el primer colorante, que es el cristal violeta. Al teñirlas con el cristal de violeta, ambas poblaciones de bacterias aparecen teñidas de azul. A continuación vamos a añadir yodo, que lo podemos tener en forma de Lugol, que refuerza la tinción, que es lo que conocemos como un mordiente. ¿Qué es lo que va a ocurrir a continuación? Lo vamos a decolorar con etanol al 95%. Y inmediatamente lavamos con agua. Las gram positivas, veis que retienen este color, mientras que las gram negativas lo van a perder. Por lo tanto, las gram positivas ya quedan teñidas de violeta, las gram negativas lo han perdido. Vamos a añadir un siguiente colorante, que en este caso es la safranina. Tercer colorante, y la safranina hace que se tiñan de rosa. Si vemos una microscopía electrónica, esto es una bacteria gram negativa, aparecen teñidas de color rosáceo rojizo, mientras que las que aparecen de color púrpura son las bacterias gram positivas. Otra de las cosas características de la bacteria son los flagelos. Los flagelos permiten la traslación, la longitud generalmente es mucho más grande que la propia bacteria. Podemos encontrarnos bacterias que no lo tienen, a bacterias que pueden tener una, dos, incluso hasta 100. No tiene la misma estructura que el flagelo que veíamos en las células eucariotas, sino que este está formado por una proteína que es la flagelina. También lo vamos a encontrar con unos pelos que hay de dos tipos, las llamadas fimbrias y las llamadas pilisexuales. Las fimbrias son filamentos un poquito más cortos, huecos, delgados, que están relacionados con la adherencia al sustrato, es decir, cómo se pega la bacteria al sustrato. Mientras que los pilisexuales con esos tubos donde se van a intercambiar las bacterias trocitos de ADN, como veremos a continuación. Respecto a la relación, las bacterias sabéis que se pueden mover mediante esos flagelos y algunas bacterias son capaces de formar esporas. ¿Qué es lo que hacen para formar estas esporas? Por ejemplo, las bacterias del suelo, frente a variaciones adversas, ella entra en un metabolismo reducido y lo que va a hacer es que va a proteger ese ADN. Ese ADN, que es realmente donde están sus genes, donde está toda la información para fabricar la proteína, lo va a proteger. ¿Cómo lo protege? Formando una cubierta a su alrededor, formando lo que se conoce como una endoespora. Esa endoespora queda libre en el suelo y cuando las condiciones vuelven a ser favorables, la endoespora, la cubierta se cae, el ADN empieza a expresarse y empieza a generar la bacteria. Pero lo realmente importante son los mecanismos de reproducción bacteriana. Hay dos tipos, los mecanismos de reproducción asexual y los de reproducción parasexual. Los mecanismos de reproducción asexual, el mecanismo que realizan es la bipartición. Recordad que las bacterias no realizan la mitosis, porque para que realizase la mitosis tendríamos que tener ese uso mitótico, esos microtúbulos, y las bacterias no tienen microtúbulos. ¿En qué consiste la bipartición? Bueno, pues la bacteria lo primero que va a hacer es va a duplicar el ADN mediante el mecanismo de duplicación bacteriana. Ya tenemos dos copias de ADN y a continuación, una vez que ha duplicado el ADN, la bacteria se va a estrangular, se va a partir en dos. Cada bacteria tendrá la misma información genética que la célula madre. Estos mecanismos hacen que las hijas sean idénticas a la célula madre. Los mecanismos de reproducción asexual pueden ser de tres tipos: la transformación, la conjugación y la transducción.
En estos mecanismos, la célula adquiere genes que antes no tenía. En el caso de la transformación, podemos encontrar que una bacteria se encuentra con ADN que hay en el medio, ADN libre, y ese ADN lo incorpora dentro de la bacteria. Y por lo tanto lo incorpora dentro del cromosoma bacteriano, que recordáis que es de doble cadena y circular. La célula pasa a tener genes que antes no tenía. En el caso de la conjugación, lo que hay es una bacteria hace una copia de parte del material genético, por ejemplo de esos plásmidos, y al hacer esa copia le va a pasar a otra bacteria ese plásmido, ese trocito de ADN que contiene genes, por ejemplo, de resistencia a antibióticos. Por ejemplo, esta bacteria que es F+, se lo pasa a una bacteria receptora que denominamos F-. Las bacterias ya pasan a ser las dos F+, esta nueva bacteria posee genes que antes no tenía. En la traducción, lo que utilizamos es un vector de transferencia, es decir, un virus. Sabéis que los virus van a penetrar en la bacteria y si sigue un ciclo lisogénico, el ADN del virus se va a integrar en el ADN de la bacteria. Ese ADN del virus puede llevar genes de ADN de otra bacteria que infectó previamente y que ahora va a incorporar a la nueva bacteria. Respecto al metabolismo no vamos a incidir mucho porque es un tema más bien de lo que vimos en el metabolismo, pero las bacterias como organismos procariotas son capaces de realizar la fotosíntesis, la quimiosíntesis, son autótrofos, es decir, producir materia orgánica a partir de materia inorgánica utilizando una fuente de energía, ya sea la luz solar o la energía liberada de las reacciones químicas, y pueden ser heterótrofos, que los hay saprófitas, por ejemplo las bacterias descomponedoras, las hay parásitas, que estas son las patógenas, que parasitan, se aprovechan de un ser vivo, y las hay que son capaces de vivir en simbiosis, por ejemplo las bacterias que tenemos en la flora intestinal, como Escherichia coli. Respecto a la utilización del oxígeno, hay bacterias que pueden respirar ese oxígeno, son aerobias, necesitan obligatoriamente el oxígeno para poder vivir, pero las hay anaerobias. Y dentro de las anaerobias había dos tipos, que son las estrictas, las que mueren en presencia de ese oxígeno, o las facultativas, que crecen mejor en ausencia, pero si lo hay, pues lo toleran, ¿vale? Por ejemplo, Escherichia coli o, por ejemplo, la misma salmonella. Respecto a la clasificación de las bacterias, de las eubacterias, es bastante compleja la clasificación. Aquí lo que se pretende es que conozcáis, entre otras cosas, algún tipo de bacteria importante, por ejemplo la legionela, que produce la legionelosis, el Treponema pallidum, que produce la sífilis, por ejemplo,